No sé por qué me duele el cuello. No sé por qué me duele el hombro. De nuevo, ¿por qué me duele el cuello? Seguramente esto te ha pasado, ¿verdad? Ese dolor en el cuello, en la espalda baja, en la cadera, que acompaña tu rutina. Y para personas como yo que tenemos más de 30 años, esto es especialmente verdad. Es por eso que he decidido hacer este video para explicarles cuáles son las causas y los orígenes de estos dolores y cuál sería la solución definitiva que deberíamos hacer para quitarlos completamente y poder vivir sin dolor. Y miren, ni yo mismo me salvo de eso. Alguien como yo que ha dedicado toda la vida al ejercicio físico también tiene este problema. Lesiones previas, abusos que he hecho en el entrenamiento, movimientos repetitivos e incluso, aún peor, después de la pandemia, con un estilo de vida un poco más sedentario, pues han hecho que estos dolores aparezcan. Así que yo no soy ajeno a este problema y aún más con los clientes con los que yo trabajo, pues he encontrado que estas problemáticas son muy comunes hoy en día y tristemente están afectando a una gran parte de la población. Así que ¿por qué no empezamos primero a identificar cuál es el problema y a entender el por qué se dan estos dolores en el cuerpo? Y muy seguramente ustedes ya han buscado al respecto, en Google por ejemplo, y tal vez les ha parecido que están realizando malas posturas o que incluso tienen mala postura, que están haciendo movimientos repetitivos o incluso algo peor. Y si han encontrado algo como imbalances musculares, pues les quiero decir que están en el lugar correcto. De hecho, esta es la mayor causa de estos problemas que nos aquejan y de estos dolores que sentimos en nuestro día a día. Así que, ¿qué son los imbalances musculares? Pues, como su nombre lo indica, imbalance es desigualdad. ¿Y desigualdad en qué? Entre los grupos musculares. Esto se puede dar, por ejemplo, de un hemicuerpo al otro, o sea, de un lado del cuerpo al otro. Se puede dar incluso en una misma parte del cuerpo, como por ejemplo una extremidad. Pues básicamente refieren a cuando no hay un mismo tamaño, cuando no hay una misma fuerza o incluso cuando no hay un mismo control motor de los diferentes grupos musculares del cuerpo. Y al final esto lo que provoca es una mala alineación en nuestra postura general que se transmite luego a los movimientos que hacemos cotidianamente o incluso a otras posturas estáticas que asumimos en nuestro día a día. ¿Y cuáles son estos signos y síntomas de estos imbalances musculares? Pues el primero y el más evidente es la diferencia de tamaño. Pero no solamente existe ese, también existe, por ejemplo, la imposibilidad de hacer ciertos movimientos de forma simétrica. De hecho, esa es una de las herramientas que nosotros utilizamos para diagnosticar si hay un posible imbalance muscular. Y finalmente, el punto clave de este video, pues el dolor crónico, claramente. Bien, y ahora que ya conocemos cuáles son los signos y los síntomas, hablemos de las posibles causas de estos imbalances musculares. En primer lugar, encontramos la mala técnica. Realizar movimientos repetitivos sin buena técnica ayuda a que estos imbalances salgan a la luz o incluso se generen. El segundo y muy importante, y me ha pasado con muchísimos clientes, las lesiones. Usualmente las lesiones, si no se recuperan de una buena manera, generan alternativas de movimiento incorrectas a nuestro cuerpo que de hecho generan imbalances musculares o incluso la propia lesión puede estar causando el imbalance muscular. Y finalmente, y más importante, tenemos el sedentarismo. De hecho, esa sería la primera causa en la población en general del desarrollo de estos imbalances musculares. Ya les voy a mostrar el porqué. Y como lo muestra este estudio, claramente mantener una postura estática al estar sentado y por largos periodos de tiempo puede provocar tensión en ciertos grupos musculares, haciendo que estos mismos se fatiguen y por consiguiente alteren completamente el buen funcionamiento y el equilibrio del cuerpo. El permanecer sentados por mucho tiempo no solamente nos lleva a mantener tensión en ciertos grupos musculares. De hecho, en los músculos contrarios a esos músculos o los antagonistas vamos a encontrar lo opuesto, y es que estos músculos se van a distender, van a perder fuerza y finalmente, si esto sucede, lo que va a causar es que el control motor de esos grupos musculares no va a ser el adecuado y por consiguiente ese problema se va a trasladar no solamente al estar sentados, sino también a movimientos que hagamos durante el día a día. Por ejemplo, si sus caderas y los músculos que flexionan esas caderas están muy tensionados, van a debilitar el glúteo. Si eso sucede cuando una persona con esas características camina,
va a encontrar vías de compensación que van a agravar otros problemas en el cuerpo o que incluso van a exacerbar esos imbalances que ya existen, o incluso al hacer una sentadilla. Y por esto puede ser que cuando tú haces una sentadilla no estés activando bien tus glúteos. Bien, ya hablamos de las posibles causas y agravantes que generan estas posturas estáticas, pero ¿y el dolor dónde aparece? El dolor aparece en inicio cuando se asume por mucho tiempo una postura. Ya hablamos de la fatiga que eso puede producir en ciertos grupos musculares. Esa fatiga, si se mantiene durante el tiempo, pues va a generar una sensación de dolor. Y básicamente esta sensación de dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo para alertarnos que tenemos que cambiar algo. Sin embargo, con los compromisos que tenemos, ejemplo, al trabajar, pues es imposible tomar todos los breaks que queremos tomar para cambiar este patrón. Adicional a ello, si esta postura se mantiene por muchísimo tiempo, también va a llevar al cuerpo a sufrir de otros inconvenientes, no solamente a nivel muscular, sino a nivel metabólico. Por ejemplo, la producción de desechos y la poca eliminación de los mismos por asumir esas posturas puede llevar a la degeneración de ciertos tejidos, cambiando sus características e incluso haciendo con que se generen lesiones desde allí. Y esto no es un tema menor, de hecho aproximadamente un 50% de la población trabajadora o que trabaja en oficinas sufre de estos problemas. Un caso muy particular es el dolor de espalda baja. En este caso en particular de la espalda, lo que va a suceder es que la columna vertebral y los músculos que la sostienen se van a fatigar, influyendo sobre otras estructuras como por ejemplo los discos intervertebrales, y pues ya ustedes se imaginarán eso hasta dónde nos puede llevar. Problemas en la columna en general, etc. Ok, ya que estamos hablando que los imbalances que tenemos y esos dolores que tenemos en cuello, en espalda y cadera podrían estar relacionados al sedentarismo. Pues miremos entonces cómo solucionarlo, ¿verdad? Primero nos tenemos que enfocar en cuáles son esos grupos musculares que van a estar inactivos o muy activos cuando permanecemos mucho tiempo sentados. Por ejemplo, en este estudio se encontró que al permanecer más de 1 hora sentado en diferentes posturas, como lo están viendo ahorita en la imagen, pues la activación de ciertos músculos de la zona core y músculos que sostenían la columna pues cambiaba. Principalmente 2 de ellos, que son los que llaman la atención en este estudio. Por un lado tenemos el oblicuo interno, que como muestran sus datos, pues básicamente dejó de activarse de la misma forma luego de 1 hora estando sentado en una mala posición, como esta que ustedes pueden estar viendo aquí. Y el otro era el transverso del abdomen, que de igual manera dejó de activarse efectivamente luego de 1 hora de estar sentado en esta posición. Ok, y si tomamos estos 2 grupos musculares en particular, el transverso del abdomen y los oblicuos, ¿qué podemos concluir de allí? Pues básicamente que, como sus funciones lo indican, estos grupos musculares no van a trabajar de la misma manera. Y una de las funciones principales de estos 2 grupos musculares es mantener el tronco erguido. Miremos un poco más de cerca cuáles son las funciones de estos grupos musculares. Particularmente del oblicuo interno, nos ayuda a rotar hacia el mismo lado del tronco e incluso a mantener la estabilidad entre lo que serían las caderas y el tórax, o sea, básicamente mantiene nuestro tronco alineado. También ayuda en el proceso respiratorio, en este caso manteniendo la presión intraabdominal. Esto es un tema que quiero discutir en próximos videos y quiero hablarles de la importancia de la respiración cuando hablamos de corrección, en este caso de la postura. Y segundo, tenemos el transverso del abdomen, un músculo bastante profundo que funciona como faja y mantiene la estabilidad del tronco. Este músculo también es súper importante durante la respiración, ya que regula las presiones internas de nuestra cavidad abdominal. Adicional a ello, es muy importante para la estabilización de la zona lumbar. Así que ya tenemos incluso aquí un pequeño remanente de por qué la parte baja de la espalda nos puede doler cuando asumimos estas posturas. Y de hecho se debe gracias a este músculo. Y ahora bien, ¿son estos 2 los únicos grupos musculares importantes cuando hablamos de imbalances relacionados al sedentarismo? La respuesta es no. Definitivamente hay otros grupos musculares muy importantes a nivel del cuello, a nivel del torso, como por ejemplo el pectoral, o incluso algunos que ya hablamos como los flexores de la cadera, que tienden a estar bastante contraídos, tensos y acumulando fatiga. Y por el contrario, sus músculos antagonistas están bastante distendidos y tienden a estar bastante débiles. Ya hablamos del glúteo, podemos incluso hablar también en la zona del tórax, en la parte posterior de la zona media del trapecio.
Así que colocando todo esto junto, ¿qué podemos concluir? Básicamente hay que permanecer bastante tiempo sentados, nos va a promover la activación de ciertos grupos musculares, nos va a desfavorecer la fuerza de otros grupos musculares que están directamente relacionados con la estabilidad del cuerpo, la estabilidad de zonas como la columna e incluso nuestra propia postura. Ahora bien, y seguramente si ustedes son como yo, mayores de 30 años, se han dado cuenta que este tipo de molestias son aún más frecuentes. Y pues nada, eso tiene que ver precisamente con el proceso de envejecimiento, que es un proceso natural, que es un proceso normal, pero que tristemente nos va quitando características de algunos tejidos, por ejemplo los músculos, ligamentos, tendones, huesos y cartílagos, y por ende pues estos tejidos tienden a sufrir aún más con el paso del tiempo. Pues alteran sus funciones, sus características y tienden a deteriorarse mucho más fácilmente que como lo hacían cuando teníamos 20 años. Así que sí, es normal que cuando ustedes pasen esa barrera de los 30 años, estos dolores de los que hemos venido hablando y más si trabajan en oficina, pues se estén presentando de una forma mucho más frecuente. Ahora hablemos del punto más importante. ¿Cuáles serían esas estrategias que nosotros podríamos utilizar para corregir? 1, esos imbalances musculares y 2, para quitar definitivamente esos dolores que aquejan nuestra vida. Entonces, lo primero y la estrategia más importante es romper el patrón. Definitivamente las pausas activas son una de esas cosas que la gente subvalora y que de hecho tienen un impacto muy grande en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque definitivamente le va a permitir a esos grupos musculares que están tensos pues descansar de las tareas que se están realizando y a esos grupos musculares que están débiles que empiecen a activarse para equilibrar nuestro cuerpo. Imagínense, es como estar haciendo ejercicio para unos grupos musculares muy principales, muy particulares durante un periodo muy largo del tiempo todas las semanas. Claramente en algún momento que ese ejercicio sea suave pues va a generar problemas. Entonces lo primero serían las pausas activas. Ahora, ¿cada cuánto hacerlas? ¿Cómo hacerlas? Deberíamos hacer estas pausas al menos cada 2 horas y estas pausas deberían durar al menos 10 minutos. Y ojo, esos estiramientos que la mayoría de gente hace en las pausas activas no son suficientes en la mayoría de los casos. Hay que caminar, hay que hacer sentadillas, hay que activar esos grupos musculares que están inactivos, no solo estirar los que aparentemente están tensos. Y por otro lado, tenemos algunos ejercicios que nos podrían ayudar a corregir estos imbalances que se están presentando. En primer lugar, lo que debemos hacer es aumentar la movilidad de 2 articulaciones en particular que muy seguramente la han perdido. En este caso estamos hablando del complejo del hombro y de las caderas. Ahora les voy a plantear los ejercicios que les van a ayudar con estos imbalances musculares y el dolor que están sintiendo. Lo primero que vamos a hacer es crear espacio, aumentar la movilidad de zonas como los hombros, la columna y las caderas. Una vez creemos ese espacio y esa movilidad se mejore, lo que vamos a hacer es trabajar de forma específica aquellos grupos musculares que suelen estar inactivos. Ya los hemos nombrado, por ejemplo, los glúteos, el trapecio medio y los músculos del core. Y finalmente, una vez activemos estos grupos musculares, lo que vamos a hacer es integrarlos en un ejercicio ojalá funcional para que eso se traslade a la vida cotidiana. Y aquí es donde la mayoría de personas cometen errores. Se limitan solamente o a estirar o a fortalecer, cuando realmente lo que tenemos que hacer es una combinación de las dos cosas más la integración. Si no, ese problema que estaba de raíz no se va a corregir y muy seguramente se va a presentar en cualquier otro escenario. Bien, estos son los ejercicios que vamos a realizar de movilidad. El primer ejercicio va a ser el ejercicio del Open Book. Como lo están viendo en la imagen, la idea es colocar el cuerpo contra la pared, con una pierna adelante y la otra atrás a 90 grados. Y la idea de este ejercicio es ir inhalando a la vez que abrimos los brazos e ir exhalando a la vez que llevamos los brazos al punto del inicio. Este ejercicio nos va a permitir aumentar la movilidad en los hombros y al mismo tiempo relajar músculos como los pectorales. Luego vamos a realizar el ejercicio del Cat-Cam. Es un ejercicio excelente para aumentar la movilidad de los discos en nuestra columna vertebral. Simplemente necesitamos un espacio amplio para poder colocar nuestras rodillas y nuestras manos. Lo que vamos a hacer es que al inhalar vamos a redondear nuestra espalda como si fuéramos un camello, tratando de buscar que todas las secciones estén de igual forma
y al exhalarlo vamos a tratar de llevar la espalda como si fuéramos un gato cuando se está estirando. Finalmente, para la movilidad de la cadera, lo que vamos a hacer es estirar músculos flexores de la cadera como el psoas, músculo muy popular, al mismo tiempo que estiramos músculos que suelen estar bastante tensos como los isquiotibiales. Este ejercicio practíquenlo con cuidado, trate de no exceder sus límites y siempre con control y conciencia. Una vez terminados los ejercicios de movilidad, vamos a pasar a los ejercicios de fortalecimiento. En este caso nos vamos a enfocar en 3 grupos musculares que suelen estar poco activos, los cuales son los glúteos, la zona lumbar y el trapecio medio. Para el ejercicio que activa los glúteos específicamente, vamos a realizar el puente glúteo. Si quieren buscar un poco más de dificultad y activar mejor este grupo muscular, háganlo a una sola pierna. Luego vamos a hacer el Bear Dog, un ejercicio también muy común en yoga y en pilates, que nos va a ayudar a fortalecer toda la zona del core, además de trabajar su balance y fortalecer la zona lumbar. Como recomendación para estos ejercicios de movilidad, yo les digo que hagan al menos 15 repeticiones de cada uno de los ejercicios y traten de realizar 2 series de cada uno de ellos. Finalmente vamos a hacer una integración con un ejercicio funcional, un lunge con press de hombros, que nos va a permitir integrar todos esos grupos musculares de los que ya hemos hablado. Mi recomendación en este caso es que hagan 2 series de 10 repeticiones por cada brazo. Espero que practiquen estas 2 estrategias que les acabo de mostrar. No se les olvide hacer esos breaks, hacer los ejercicios que les planteé. Al menos háganlos una vez al día y al menos tomen 2 pausas en su trabajo para cambiar completamente el patrón de sedentarismo. Este es mi primer video, así que en la caja de comentarios escríbanme qué tipo de contenido les gustaría ver. Sin más, síganme en mis redes sociales que las voy a dejar por aquí, regálenme un like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.